Aquí tienes un resumen actualizado claro y con contexto real sobre el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán 2026. Y por qué algunos temen que pueda generar una escalada aún mayor, incluyendo 5 posibles escenarios de guerra con sus finales probables. Voy a basar la información en hechos verificados de noticias y reportes actuales. ¿Qué está pasando actualmente entre Estados Unidos e Irán? 1. Escalada militar abierta. Desde 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, incluidos bombardeos en Teherán y otras ciudades iraníes. Esto marcó un salto dramático desde tensiones a un conflicto abierto. 2. Muerte del líder supremo iraní. Durante estos ataques fue asesinado el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, un evento extraordinario que cambia completamente la dinámica de poder en el país y eleva el nivel de confrontación. 3. Respuesta iraní. Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, y ha atacado también infraestructura en estados del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. 4. Impacto económico y global. El conflicto ha interrumpido el tránsito por el Estrecho de Hormuz, una ruta por donde pasa cerca del 20% del petróleo enviado por mar, lo que ha disparado precios mundiales del crudo y presiona fuertemente las economías globales. 5. Reacciones internacionales mixtas. China ha expresado apoyo diplomático a Irán, pero evita involucrarse militarmente. Apoyos regionales se debaten entre alinearse con EU o buscar desescalada. Opinión pública internacional. Mayoritariamente teme consecuencias económicas y humanitarias. ¿Puede esto llevar a una tercera guerra mundial? Un conflicto regional como este no es automáticamente una guerra mundial, pero sí puede escalar en múltiples direcciones, dependiendo de decisiones políticas, alianzas militares y reacciones de potencias globales, como China, Rusia o la OTAN. La idea de una tercera guerra mundial no significa necesariamente una confrontación nuclear directa entre potencias, sino una guerra global con múltiples teatros de conflicto y alianzas cruzadas. 5 escenarios de guerra desde lo más probable a lo más extremo. Escenario 1. Guerra prolongada en el Medio Oriente, más probable. ¿Qué ocurre? El Sur e Israel continúan ataques a Irán. Irán responde con misiles a bases y países aliados de Washington. Grupos aliados a Irán, como Hezbollah, entran en combate. Resultado probable: guerra larga de baja intensidad. Cese al fuego eventual tras presión diplomática. Daños económicos globales por petróleo y mercados. Fin del conflicto. Negociación de paz con concesiones límite y compromisos sobre programas militares. Escenario 2. Guerra regional ampliada, probabilidad moderada. ¿Qué ocurre? Países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein, se suman más activamente. Irán responde atacando puertos, infraestructuras y rutas marítimas. Resultado probable: alta volatilidad de energía global, petroleros y gas. Posible intervención indirecta de potencias como Turquía o Pakistán. Intensificación diplomática de la ONU. Fin del conflicto. Reservas de petróleo liberadas, mediación de potencias europeas y retirada gradual de fuerzas. Escenario 3. Entrada indirecta de potencias globales, menos probable. ¿Qué ocurre? Rusia o China pueden apoyar a Irán con armas, inteligencia o sanciones duras. EU y aliados europeos responden con sanciones y presencia militar ampliada. Resultado probable: creciente tensión en otros frentes, Europa del Este, Mar de China Meridional. Guerra por delegación en múltiples regiones, sin enfrentamiento directo entre superpotencias. Fin del conflicto. Equilibrio de poder global reconfigurado y acuerdos multilaterales sobre control de armas. Escenario 4. Intervención directa de potencias nucleares. Escenario grave. ¿Qué ocurre? Uso accidental o intencionado de armas nucleares tácticas por alguno de los lados. Potencias como Rusia se sienten obligadas a responder por sus alianzas. Resultado probable: fragmentación global, múltiples frentes de guerra.
colapso de mercados energéticos y financieros, desplazamientos masivos de población, fin del conflicto. La guerra termina bajo presión extrema de la comunidad internacional, con pactos firmados para evitar más escaladas, pero deja un mundo muy cambiado. Escenario 5. Confrontación mundial total. Menos probable, pero extremadamente peligroso. ¿Qué ocurre? Varios bloques de alianzas militares se forman. Países de la OTAN se involucran. Armas nucleares en primer uso generalizado. Resultado probable: conflictos en múltiples continentes. Riesgo de destrucción masiva y colapso económico global. Fin del conflicto. Armisticio, bajo un nuevo orden internacional, con restricciones severas al armamento y nuevas instituciones multilaterales. Conclusión. Hasta ahora, la situación es la más grave en la región desde hace décadas, con combates activos que han cambiado la política global y presionan a países de todo el mundo. Una guerra mundial no es inevitable, pero las decisiones de Estados Unidos, Irán y sus aliados serán clave en si el conflicto se mantiene regional o se transforma en algo mayor. Factores que podrían evitar una guerra mundial: presión diplomática intensa de países no beligerantes, intervención de la ONU y acuerdos de alto al fuego, mecanismos económicos para aliviar crisis de energía, escenario catastrófico, la Gran Guerra Global. Primavera de 2026. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica rápidamente tras los ataques aéreos aliados que eliminan a altos mandos del liderazgo iraní. Las fuerzas iraníes responden con misiles y drones contra bases estadounidenses y países aliados en el Golfo Pérsico, revolucionando el equilibrio de poder regional. 1. Colapso del Estrecho de Hormuz y crisis energética mundial. Irán declara el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo marítimo mundial, y lanza ataques sobre buques comerciales y plataformas energéticas. Las aseguradoras retiran cobertura, hundiendo el tránsito marítimo de hidrocarburos. Efectos inmediatos: precios del petróleo y gas se disparan más de un 60% en semanas. Industrias y cadenas de suministro globales colapsan parcial o totalmente. La aviación comercial enfrenta escasez de combustible y cancelaciones masivas de vuelos. 2. Escalada regional en múltiples frentes. Milicias aliadas a Irán, como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, abren nuevos frentes contra Israel y estados del Golfo. Arabia Saudita y Emiratos, presionados por ataques y pérdidas económicas, incrementan su participación militar. Esto provoca choques directos en Líbano, Siria, Irak, Yemen, con miles de bajas civiles y militares. 3. Entradas de potencias globales. Mientras tanto, Rusia y China condenan las intervenciones occidentales y aceleran sus despliegues militares y apoyo a Irán o estados que rechazan las acciones de Occidente. Ante la presión de sus alianzas, varios países se ven obligados a elegir bandos. Se forman dos grandes bloques: bloque occidental, EE, EU, Europa, Japón, Corea del Sur y Australia. Bloque Oriente Sur global: China, Rusia, Pakistán, algunos países africanos y latinoamericanos críticos de las acciones de Occidente. 4. Crisis nuclear y proliferación. El conflicto se vuelve aún más volátil cuando se detecta movimiento de armas nucleares tácticas por parte de múltiples países preocupados por su seguridad estratégica. Aunque no se produce un uso inmediato de armas nucleares de alto rendimiento, varias detonaciones tácticas ocurren en zonas aisladas, como ataques con cabezas nucleares reducidas o armas sucias detonadas cerca de infraestructuras militares de bajo valor, lo que hace temer una respuesta mayor y genera contaminación masiva y crisis humanitarias. 5. Colapso económico y social mundial. Con el comercio global gravemente interrumpido y los precios de la energía en máximos históricos, la economía mundial entra en estagflación severa, inflación alta, crecimiento negativo persistente y desempleo récord. Mercados financieros colapsan. El sistema bancario global requiere rescates masivos. El hambre y la escasez de recursos básicos se extienden por países pobres y ricos por igual.
6. Sociedad y gobernanza en ruinas. Las tensiones internas aumentan. Protestas masivas por alimentos, energía y pérdidas económicas. Gobiernos autoritarios consolidan poder en varios países mediante estados de excepción. Migraciones masivas se producen desde regiones más afectadas hacia zonas más estables. Posible final de este escenario. En este escenario extremo, más cercano a una tercera guerra mundial que una guerra regional, ninguna nación sale verdaderamente victoriosa. La guerra termina muchos meses o años después con negociaciones multilaterales forzadas por colapso económico y presión interna en todos los bandos. Nuevo equilibrio global, donde bloques rivales acuerdan tratados rígidos de no proliferación, reducción de arsenales y reconstrucción bajo supervisión internacional. La sociedad global queda profundamente transformada. Economías reconfiguradas, nuevos sistemas de gobernanza, alianzas reconstruidas y fuertes controles internacionales sobre el comercio energético.